y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El Dios bueno, generoso y fiel, que guarda su verdad para siempre, que se complace en tener misericordia. En ese Dios que hemos creído, el único, el eterno, te saludamos, te bendecimos a ti, a tu casa, y te deseamos lo mejor en Dios y en su fidelidad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10 y el 33. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace meses estamos estudiando la vida del reino y estamos fundamentando los mensajes en esta porción bíblica, en el Padre Nuestro, la oración llamada modelo, pero que es más que una oración modelo, es una revelación de las prioridades de Dios, que también deben ser nuestras prioridades. Como dice ahí, santificado sea tu nombre, encabeza la lista, porque es lo más importante, que el nombre de Dios sea santificado, sea glorificado, sea representado dignamente de acuerdo a su carácter y a su naturaleza. También el deseo de Dios y de todos los santos es que venga el reino de Dios, y según Jesús, cuando viene el reino de Dios, las cosas se hacen en la tierra como se hacen en el cielo. Amén. O sea, todo aquí debe ser como se hace arriba. Cristo vino a eso, vino de allá, a traer el reino de allá, del cielo, a la tierra, para que la tierra viva de acuerdo al cielo. Amén. Así que estamos estudiando acerca de la justicia en la vida del reino. ¿Por qué? Porque según la predicación de Jesús, la justicia representa la esencia misma del reino. El reino de Dios está basado en la justicia. Hemos leído que aún a Jesús, el reino de Jesús se caracteriza por la justicia. Cristo es llamado el Rey de justicia. Es llamado Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra. También dice que el cetro de su reino es cetro de justicia. Dice que su trono es un trono de justicia, y que el cimiento de su trono también es justicia. El Padre le dice al Hijo: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay un énfasis muy especial en toda la Biblia acerca de la justicia. La Biblia habla de la justicia que es según la ley. Hemos leído un pasaje de Deuteronomio 6:25 que dice: ustedes harán justicia cuando ustedes guarden cuidadosamente todos los mandamientos del Señor. La justicia según la ley es vivir
la ley de Moisés, los 10 mandamientos y el Pentateuco, lo que está escrito, las leyes de Dios, estatutos, juicios, preceptos, etcétera, etcétera. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra justicia tiene una connotación mucho más amplia. Y hemos estudiado que justicia es todo aquello que representa a Dios. Justicia es un atributo de Dios, pero justicia, según las enseñanzas bíblicas, es todo lo que representa y está en armonía y es consecuente con el carácter, la naturaleza de Dios, la manera de Dios pensar, la manera de Dios ser, la manera de Dios actuar. Por eso yo resumí, por lo que estudiamos, que justicia es todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. Entonces, yo puedo y quiero que vayamos a hablar hoy un poquito acerca de la redención, porque hablé la vez pasada, quizás no seguí un orden, pero me dejé guiar por el Espíritu, y hablé del nuevo nacimiento. Y leímos que en Cristo Jesús Dios viene a hacernos de nuevo. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios crea al hombre nuevo en justicia? Porque el viejo perdió la justicia cuando pecó. Entonces, el hombre nuevo es creado en justicia. Más adelante, después que hable del aspecto de la redención, ustedes verán también, porque ahí yo quedé la vez pasada, que el fruto del Espíritu es la justicia. Usted dice, pastor, pero la Biblia dice que el amor es lo mismo. Todo lo que es de Dios es el amor es justicia. La santidad es justicia. La verdad es justicia. Todo atributo de Dios es justicia. Porque la justicia es el atributo de Dios que abarca todos los demás. De hecho, quiero decirles algo. Una sola vez dice la Biblia que el amor es el fruto del Espíritu. Ahora, mira, ya que estoy ahí por el Espíritu, a ver cómo Dios nos guía y nos bendice hoy. Porque miren ustedes ahora las veces que la Biblia habla del fruto de la justicia. Vamos a leer varios textos nada más aquí para que ustedes vean. Muy bien, miren, vamos a leer para ir en un orden a Filipenses 1:11. Me lo van proyectando ahí rapidito para no tener yo que leer mucho. Filipenses 1, llenos de frutos ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Frutos de qué? De justicia. Yo puedo detenerme en cada texto y puede ser que en el futuro lo haga, pero ahora lo que me interesa es que ustedes vean que el hombre nuevo es justicia, porque fue creado, fue vestido tiene la imagen del que lo creó según Colosenses 3, y fue creado en justicia y santidad de la verdad. Amén. Ahora, miren ustedes, para seguir leyendo, véanse conmigo a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. ¿Lo tienen? Dice, es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Justicia otra vez, fruto de justicia. Yo te puedo decir, amados, pero voy a dejar ahí porque ese no es el tema mío hoy, solamente quiero que ustedes vean una cosa. Amén. Entonces, por eso nos hace nacer en Él, nos da su imagen en el hombre nuevo y nos da el fruto de la justicia. Como hemos leído en esos textos, nos da el fruto de la justicia. El hombre nuevo practica la justicia porque fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Juan dice que el hombre nuevo ama porque es nacido de Dios. Dice Juan también que el hombre nuevo ama porque es nacido de Dios. Dice que el hombre nuevo no practica el pecado, no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. El hombre nuevo, no nosotros, el nuevo, el que está en nosotros, no es nosotros, el que está en nosotros.
Amén. En otras palabras, si usted se guía por el hombre nuevo y usted se somete al hombre nuevo y anda en el Espíritu, usted no practique el pecado. Pero no es usted, sino el hombre nuevo que está en usted, que usted le obedece, que es el Espíritu Santo en ti. Amén. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al nuevo nacimiento. Ahora voy a hablar un poquito acerca de la redención. Muy bien, quiero que vengan conmigo a Romanos, en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Dice el versículo 16 y 17, Romanos 1, 16 en adelante. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Escuchen el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero un aplauso, Señor, amén. El evangelio como mensaje, como revelación de Dios en Jesucristo, revela la justicia de Dios. Vamos a estudiar un poquito, según lo que Pablo enseña, pero para explicar por qué el evangelio revela la justicia de Dios. Miren, en los capítulos 1 y 2 de Romanos, el apóstol Pablo expone que tanto judíos como griegos son culpables delante de Dios. Los gentiles, porque no tenían la revelación de Dios, se apartaron de Dios, viviendo en toda corrupción e inmoralidad y depravación, como dice ahí, viviendo en concupiscencias. Vamos a leer un poco para que entendamos. Ahí habla de judíos y griegos. Los griegos, la cultura griega era la dominante en el mundo greco-romano. Y los judíos, naturalmente, es el pueblo de Dios, donde nació Jesús. Y Pablo dice que tanto los paganos que no conocían a Dios eran culpables delante de Dios porque cometieron injusticia. Y los judíos también, aunque conocían a Dios, no vivieron de acuerdo a la ley. Por eso también eran pecadores. Noten ustedes el versículo 18. Porque la ira de Dios, atención, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen como injusticia la verdad. Muy revelador. La ira de Dios. No solamente el evangelio revela la ira revela la justicia de Dios, sino que la ira de Dios revela desde el cielo toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios viene como consecuencia. Revela que Dios está airado. Todo lo que hay en el mundo revela la ira de Dios, que está esperando la ira de Dios. Todos los hombres merecían la ira de Dios porque todos vivían, como dice ahí, en impiedad e injusticia. Acuérdense que injusticia es pecado y todo lo que es contrario a la mente de Dios, a la naturaleza de Dios, a la voluntad de Dios, a la conducta de Dios, no solamente a la ley escrita. Dice 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dicen, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres todos son culpables delante de Dios,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de cómo los hombres que conocían al Dios invisible, creador, perfecto, comenzaron a adorar otros dioses, desvirtuaron a Dios, adorando lo que por naturaleza no es Dios, adorando imágenes de animales, adorando las estrellas, la luna, los reptiles, las aves, porque cada pueblo adoraba dioses raros. En la India solamente los hindúes adoran 33 mil millones de dioses. Ahí adoran al ratón, a la rana, a todo el mundo, hermanos, aquí. Al mono, ¿sí? A la vaca. Sí. Y lo único inmundo es el cordero. 33 mil. Yo dije 30 millones, 33 mil. 33 mil dioses. Es increíble. El dios Mosca. No, de verdad. Belcebú es el dios mosca. Dagón es el dios pez. Era un pez. La mitad era pez. Eso es una aberración. Porque eso no solamente es una creencia, eso desvirtúa lo que es Dios. Eso es injusticia. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, diga injusticia, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Adoran a María, a Petra, a Raimundo y a todo el mundo. A San Caralampio, pero menos a Dios. Menos a Dios. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El homosexualismo, que no es solamente pecado, la Biblia lo llama abominación contra Dios. Fíjense, adoran lo que por naturaleza no es Dios y luego cambian el sexo para actuar como animales en contra de la naturaleza. Quieren hacer otro sexo, le llaman el sexo X. Quieren promulgar una ley donde los prohibido a los padres decirle a un bebé, ni eres niña ni eres varón. Cuando tú crezcas, tú decides. El sexo no lo decide nadie porque le da la gana. Con la naturaleza tú vienes con el sexo. No hay que decidirlo, está decidido. Amén. Amén. Si tú naces con diabetes, no significa que es natural. No es natural que los hombres nazcan con diabetes. Que lo tengan en los genes es natural. Pero no que nazcan así. Todas las personas que nacen con discapacidad no es natural. Algo mal funcionó en el cuerpo. Algo mal funcionó. Pues cuando alguien inventa un sexo que no existe, está mal funcionando. No importa en qué usted se basa. Ni en la fe del Creador, ni en la evolución, ni en nada que usted se base. No hay manera de justificar lo injustificable. Dios le llama injusticia. Le llama a Dios, le llama injusticia. Porque todo lo que no está en conformidad con la revelación de Dios es injusticia. ¿Ah?
Y dice el versículo 28. Miren que la Biblia le llama extravío. ¿Cómo le llama la Biblia? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente como reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Cómo dice? Estando como atestados de toda injusticia. Están llenos de injusticia. Porque injusticia es todo lo que es contrario a Dios. Y ahí hay una lista. No solamente el homosexualismo, la fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican y hasta promulgan leyes para justificarlos. Pero un día Dios se va a sentar en el juicio. Y yo quiero ver las cortes supremas de los países viniendo a decirle al Creador lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque créanme, hermanos, que no hay un solo tonto ni necio que crea lo que ellos mismos están diciendo. Ni ellos mismos creen en esas tonterías. Es política solamente. Política solamente. Pero no importa en qué se basan. Dios ha pasado por alto la ignorancia en estos días. Que hagan lo que quieran. Pero mi Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Amén. Y como les he dicho a ciertos ateos que son muy jactanciosos, y yo les digo, el problema no es que tú no crees en Dios. El problema es que Dios no cree en ti. Ese es el problema. ¿Tú crees que Dios va a dejar de existir porque tú no lo creas? No seas tonto. Si tú dices que naciste por una casualidad biológica, porque hubo una explosión, pues Dios también se hizo por una explosión. Porque si tú se pudiste hacer solo, como Dios que hizo todo no se va a hacer. Por favor, Dios es eterno. Dale un aplauso al Señor. Amén. Qué terrible. Yo existo y Dios no existe. Decía Descartes, el filósofo, pienso, luego existo. Si pienso, existo. Si yo existo, pues el que me hizo existe. Y si estoy tan tonto que creo que me hice por una casualidad, entonces ¿por qué Dios no se pudo hacer por una casualidad? Si tú te hiciste que es un simple mortal por una casualidad, ¿por qué Dios no se puede hacer por una casualidad? Estoy hablando animalmente, de acuerdo a sus mentes depravadas. Son tan tontos que viendo la realidad la niegan. No hay más ciego que el que no quiere ver. El hombre niega a Dios porque está rebelde. El hombre niega a Dios porque se quiere eximir de la responsabilidad moral que tiene con su Creador. Amén. Pero no importa el escapismo que use, filosófico, inmoral, injusto, político, no importa. Al final de cuentas hay un Creador y traerá toda obra a juicio. Amén. Y ese Creador envió a su Hijo al mundo y Cristo murió por todos. Y todos somos malos delante de Él. Y no hay nadie bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. Y todos dependemos de la misericordia de Dios. Y nadie se va a condenar por ser pecador. Así lo dijo Jesús. Nadie va a ir al infierno por ser pecador, sino porque la luz vino al mundo, que es Cristo, y amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Nadie se va a perder por estar enfermo con la enfermedad del pecado, sino porque en Cristo Dios ha elaborado una medicina y rehúsan tomársela. Pero para aceptar el regalo de Dios hay que reconocer que soy pecador. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Que cuando yo quiero vivir de acuerdo a mi extravío, invento un montón de mentiras para autoengañarme. Pero eso no va a cambiar la verdad. La injusticia no cambia la injusticia no cambia la justicia. La mentira no cambia la verdad. La verdad es verdad aunque nadie la viva. Amén. La verdad es verdad aunque nadie la viva. Si el hombre que fue creado a la imagen de Dios y que es un ser pensante es capaz de creer en lo absurdo con tal de rebelarse contra su creador, problema del hombre. Ya Dios como padre, como juez, hizo lo imposible para salvarnos sacrificando en la cruz a su hijo. La luz vino al mundo. Dios ha pasado por alto, como dice el apóstol cuando predicaba la palabra en Atenas. Ha pasado por alto la ignorancia de los hombres. Pero hoy anuncia un juicio a través de Jesús. Invita a todos los hombres que se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque va a juzgar al mundo un día. La salvación es seria, muy seria. Lo que hace grande la salvación no fue tanto el precio que se pagó, sino quién lo pagó. ¿Quién lo pagó? No nos dejemos provocar. Creamos en el poder del evangelio. Si yo, que era un perverso, y tú y todos somos perversos, pastor, pero usted era un perverso. Yo me convertí a los 16 años, nunca toqué mujer, ni pornografía, ni nada, pero era un perverso. Porque la Biblia dice que yo no soy pecador cuando peco. Yo soy pecador aunque no pequé. Yo soy perverso no porque soy perverso, sino porque nací perverso. Así que nadie puede decir, es que yo nací así. Todos nacimos ladrones, asesinos, criminales. Y nosotros no pecamos más porque no tenemos oportunidad. Si hay que justificar a la gente porque nació así, entonces a los ladrones hay que justificarlos. Mañana se van a levantar los pedófilos diciendo que yo soy así, a mí me gustan los niños, a mí me gusta tener relaciones sexuales con los niños, yo nací así, desde niño tengo esa tendencia. Por eso van a poner una ley para justificar esa aberración. ¿Cuánta gente dice desde niño tengo un instinto asesino? Pues entonces hay que justificar eso, mata porque yo siento eso, yo nací así. Todos nacimos malos. Así como usted puede domar a un león, a una bestia salvaje, eso es lo que hacemos socialmente. Domamos a nuestra naturaleza animal, pero si la sueltan, hermano. Ustedes de niños lo están. Espera, ¿cómo te frenan a ti? Porque hay leyes que te dicen que si hace esto te meten preso y usted está frenado. Pero si no hubiera ley, hermano, si no hubiera ley que nos lo castigara, son muy pocos los que vivieran más o menos considerados con los demás. Dios mío, ¿quién es que no sabe que somos bestias salvajes? Y cuando alguien hace algo bueno, porque lo aprendió de Dios. Porque lo aprendió de Dios. Amén.
Y digo bueno entre comillas, porque si ya pasa por nosotros deja de ser bueno, porque ya está contaminado. Aún nuestras buenas obras hay que pedir perdón por ellas, porque están bien contaminadas, con malas intenciones, con malas motivaciones. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice la Biblia. Amén. Amén. Capítulo 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y todos los hombres son culpables delante de Dios, tanto judíos como gentiles. Ya todo el capítulo 1 habla de que todos los paganos no tienen excusa delante de Dios, porque Dios se ha revelado en la naturaleza. Eso es lo que dice el apóstol. Desde el origen se ve, como dice ahí, las cosas invisibles de su eterno poder se hacen ver desde la creación, de modo que son sin excusas delante de Dios. Y después habla de los judíos. Entonces, desde el 9 en adelante habla que no hay justo ni siquiera uno. Dice que pues, el 3:9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles, que son los paganos, que todos están bajo pecado, o sea, bajo injusticia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspice hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, dice todo el mundo, quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, frente al juicio de Dios, todo el mundo tiene que callarse la boca. Nadie puede defenderse, ni exponer alegatos, ni defenderse delante de Dios. Todos somos culpables, porque todos somos injustos. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escuchen ahora estas palabras finales. Pero ahora, right now, ahorita mismo, aparte de la ley, porque es imposible que el hombre sea salvo por la ley, porque la ley representa la justicia. Y la ley requiere y demanda que la vivamos perfectamente, o sea, sin pecar ni siquiera en un pensamiento en toda la vida. Y eso nadie lo puede hacer. Por eso está loco el que piensa salvarse por sus obras o justificarse por sus obras. Por eso dice, aparte de la ley, porque el hombre no, cumpliendo la ley no va a poder ser salvo, porque Dios requiere lo perfecto y el hombre no se lo puede dar. Por eso tiene que valerse de lo que Cristo hizo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se ha manifestado? ¿Qué es lo que se ha manifestado? ¿De qué estamos hablando? De la justicia de Dios. Comenzamos leyendo el 1:17. El Evangelio revela la justicia de Dios. El apóstol Pablo expuso toda la escritura de que todos los hombres son injustos delante de Dios, desobedientes y malos y depravados, y que tomaron el camino torcido. Por eso todos son culpables y nadie puede levantarse a defenderse delante del juicio de Dios, y no pueden justificarse por sus obras porque primeramente sus obras son malas. Segundo, no pueden vivir perfectamente de acuerdo a las demandas perfectas de la ley, porque tienen una naturaleza depravada y queriendo hacer el bien hacen el mal. Todos somos iguales. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, no por las obras guardando la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa ser justificados? Amén. La palabra justificación viene de justicia. Justificación es un acto legal. Justificación es lo que hace un juez cuando termina un juicio, cuando declara a una persona después de juzgarla inocente, ser absuelto, ser libre de un juicio porque es inocente. En el caso de nosotros, el juez que era Dios no nos podía declarar inocentes porque todos éramos culpables. Pero así como en Abraham, Dios le contó la fe como justicia, ahora dice la Biblia que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús nos sustituyó y que Jesús sí hizo justicia, Jesús sí vivió perfectamente en armonía con todo, con lo que es la ley escrita, la ley en el Espíritu, todo mandamiento, todo lo que es carácter y naturaleza de Dios, sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Fue el único ser nacido de mujer que fue justo. El único. El único. Todos declararon que él era justo. Judas, que lo traicionó, después con pesar dijo: he entregado, he pecado entregando sangre inocente. Pilato le dijo a aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale, no encuentro en él ningún delito, me lavo las manos, soy libre de la muerte de este justo. Pilato, un desgraciado político, vio lo que Israel no vio. Judas, el traidor, ese pecado entregando una sangre inocente. Y cuando estaba en la cruz, tanto el ladrón reconoció lo que era Jesús. Y el soldado dijo, cuando todo temblaba: este hombre es inocente, este hombre es el Hijo de Dios. Justificación significa que en el juicio de Dios, todos los hombres que son culpables, pero que han nacido de nuevo, porque en el hombre nuevo que está la fe. Nadie nace con fe. La fe es un don de Dios que fue depositada en el hombre nuevo, que fue creado con la imagen del que lo creó, que es Jesús, y que fue creado en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo, dice Juan, le puede creer a Dios, puede amar a Dios, porque es nacido de Dios. Puede hacer justicia porque es nacido de Dios. Cuando alguien es nacido de Dios, puede tener fe para ser salvo. Primeramente se nace de nuevo y después usted cree en Cristo, se arrepiente y se convierte. Pero lo primero es nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el mundo ni en el reino de Dios. ¿Entiende eso? Entiéndalo. Entonces, justificación es que al final del juicio, yo lo dramatizo, los que se han bautizado aquí y han leído y han escuchado los mensajes grabados, pues ahí dramatizo lo que es ser justificado. Pero lo voy a hacer hoy por amor a aquellos que no han escuchado esta historia. Porque yo se lo pregunté a Dios: Señor, ¿de qué manera ilustro bíblicamente y no con una definición teológica qué es ser justificado? Ser justificado es ser declarado inocente, siendo culpable, porque he creído que Jesús vivió sin pecado, sustituyéndome a mí. Entonces,
Eso funciona de esta manera. Aquí tengo a Enrique. Vamos a juzgarlo como un ejemplo nada más. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todo el mundo irá. Todos iremos y nos presentaremos allí. Llega Enrique y va a ser juzgado. Y dice, y está el anciano de días allá, Dios el juez sentado en el trono. Y ahí está el acusado, Enrique. ¿Cuál es tu apellido, Enrique, que se olvidó? Sánchez. Entonces está Enrique Sánchez ahí. Y viene la justicia de Dios, que es la fiscal, la que acusa. No porque sea mala, sino porque su trabajo es mantener la justicia en el reino de Dios. Se levanta el fiscal y dice: señor juez, pido la palabra. Este hombre, Enrique Sánchez, nació en pecado, fue concebido en pecado en el vientre de su madre. Y desde que nació es pecador. Pero no solamente nació en pecado, creció en pecado, vivió en pecado. Y toda la vida practicó el pecado. Y según la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, yo pido para él la pena máxima, que sea enviado al infierno. Porque la paga del pecado es muerte y eso es lo que se merece. Pero Jesús está al lado de Enrique. Y dice el abogado defensor: señor juez, pido la palabra. Dice: tiene la palabra, mi hijo. Se levanta Jesús y dice: no vengo a contradecir la justicia de Dios. Yo estoy de acuerdo 100%, 1000 por 1000, lo que dice la justicia. Enrique Sánchez nació en pecado, creció en pecado, vivió en pecado y es digno del infierno y de la muerte. Estoy de acuerdo. Pero antes de la fundación del mundo, yo me ofrecí por él. Y el pacto que yo hice contigo, Padre, es que como él no podía vivir sin pecado, yo dije: prepárame cuerpo, que yo lo voy a hacer por él. Él tenía que vivir una vida sin pecado, pero no podía. Pero yo la viví por él. Él tenía que morir porque la paga del pecado es muerte, y yo en la cruz morí por él. Así que tú demandabas dos cosas para que él fuese salvo: vivir sin pecado, yo lo hice por él, y morir como paga del pecado, yo lo hice por él. Así que yo fui tratado como Enrique Sánchez fue tratado. Y como yo fui tratado como Enrique Sánchez fue tratado, yo pido en este tribunal que se le trate como yo merezco ser tratado. Entonces Jesús le dice al Padre: Padre, ¿cómo debo yo ser tratado? Y el Padre dice: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Amén. Amén. Entonces el juez se para de su trono y dice: juzgando aquí a Enrique Sánchez, de acuerdo a la justicia del universo, debe ir al infierno, porque ha pecado, vivió en pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero como él creyó en Jesucristo, y yo le cuento su fe como si él hubiera vivido sin pecado, porque al creer que Jesús vivió sin pecado, yo se lo cuento como si él mismo lo hubiera vivido, y le cuento la fe como justicia, y lo justifico por la fe en mi hijo. Así que, Enrique, por cuanto mi hijo murió por ti y vivió sin pecado por ti y te sustituyó a ti, y como él fue tratado como tú mereces ser tratado, yo te declaro como es mi hijo, inocente, libre de culpa y heredero del reino de Dios. He dicho: caso cerrado. Aleluya. Amén.
Así hará con los homosexuales que se conviertan, con los mentirosos que se conviertan, con los fornicarios y adúlteros que se conviertan, con los crueles y ladrones que se conviertan, los perdidos que se conviertan. Él los lava con la sangre de Cristo y los trata como Cristo merece ser tratado. Amén. Hay personas que me han dicho: ¿por qué Dios me tiene que culpar a mí por un pecado que yo no cometí? Yo no estaba en el Edén. La que pecó fue Eva y Adán, no fui yo. Y yo le digo: pero también tú eres salvo por alguien que vivió sin pecado por ti y alguien que murió por ti. Yo no estaba en el Edén, pero tampoco estaba en el Calvario, pero Él estuvo por mí. ¡Aleluya! Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me ve, me trata, me llama a su presencia, me declara perdonado, justo, y me trata como Jesús merece ser tratado. Porque he creído, eso es ser justificado. Por eso dice, aparte de la ley, o sea, aparte de mis obras, tratando de cumplir la ley. Nadie se salva por sus obras, sino por las obras de Cristo. Nadie, generalmente nosotros no tenemos problemas para creer que heredamos el pecado. No tenemos problemas para creer que debiéramos ser tratados mal porque somos pecadores, pero tenemos dudas de ser tratados bien por causa de Cristo. ¿Saben ustedes cuál es la justicia que Dios más aprecia? No es la que tú practicas en tu vida diaria, es tu fe aferrada a Jesús. No hay nada que agrade más a Dios cuando tú te plantas ahí de corazón a creer que yo soy heredero, yo soy dueño porque yo obedecí, yo viví sin pecado. Pero ¿cómo que yo viví sin pecado? Sí, Cristo lo hizo por mí y es como si yo lo hubiera. Esto es mío. Esos 33 años son míos. Esa muerte en la cruz, yo moría ya con Cristo juntamente crucificado. La cruz tiene 3 mensajes. Cristo fue crucificado por mí. Ahora yo soy crucificado juntamente con Cristo y Cristo fue crucificado en mí. Los 3 mensajes los predica Pablo, el apóstol. Eso es lo que hay que creer. Cuando el diablo te acusa, tú tienes que decir: no te pongas a defenderte a ti mismo. El que se cree justo no se apropia de la justicia de Cristo. Los fariseos se creían buenos. Jesús dijo: yo no vine a morir por ustedes, porque yo no vine a salvar a justos. Yo no vine por ustedes, ustedes son justos. Ustedes ya van al cielo seguro. Yo vine a morir por los pecadores. Eso quiere decir que el que se cree justo, no va a necesitar a Cristo, pero se va para el infierno. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. 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 Quiero terminar ahí, mis amados. Miren el 25. Dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso se llama redundancia, pleonasmo en castellano. Ahí hay una redundancia, porque si es gratuitamente es por gracia o no. ¿Sí entiendo? Pero para que se entienda, dice: siendo justificados, o sea, declarados inocentes en el tribunal de Dios por lo que Cristo hizo, porque yo he creído en eso.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, oiga bien, ¿cuál es el propósito? Con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Santo Dios. Manifestar la justicia. Desde Adán para acá no ha habido justicia. Y dice Dios, ¿cómo la voy a manifestar? Y la manifestó por 33 años en la vida de un varón llamado Yeshua. Ahí manifestó su justicia. Entonces, cuando yo no oro, pero creo en aquel que justifica al impío, mi fe me es contada por justicia. Y Dios está manifestando su justicia en mí. Yo soy Jehová, justicia nuestra. Porque dice segunda de Corintios 5:21, que el que no tenía pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado para que ahora yo sea justicia de Dios en él. Mírenlo ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dale un aplauso al Señor. Amén. Justicia de Dios en él. Amén. Miren cómo termina aquí el 26, 3:26 de Romanos. Con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, o sea, sin obedecer, no, o sea, no por su obediencia, sino por la obediencia de Cristo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley fue complacida en Cristo, la ley fue cumplida en Jesús. Si la ley no se quedó sin su cumplimiento, Cristo lo hizo. Y porque Cristo cumplió la ley y la obedeció y satisfizo la ley y cumplió sus demandas, entonces Dios pudo manifestar su justicia. Hasta que no se hizo la justicia, no se manifestó la justicia. Cristo hizo justicia y se manifestó la justicia. Amén. Entonces, amados, la próxima vez, esto se llama la justicia, este tema se llama la justicia en la justificación. Pero el próximo tema va a ser la justicia en la santificación. Porque Dios manifestó su justicia para que pasásemos el juicio de Dios. Diga, ya yo pasé el juicio de Dios. Pero ahora Dios espera que si me salvó por causa de la justicia, yo sea siervo de la justicia y viva para la justicia. Dame un aplauso al Señor. Amén. Amén. Romanos 6. ¿Cómo es que me salvó del pecado y continúo en el pecado? No tiene sentido. Si siendo yo un pecador, me justificó porque me regaló, me puso a la cuenta la justicia de Cristo, que es su vida perfecta, en armonía con todo lo que es la naturaleza, la voluntad de Dios. Como ahora voy a seguir viviendo en justicia. Salvados en justicia para vivir en justicia. Diga, salvados en justicia, por justicia, para vivir en justicia. Dale otro aplauso, Señor. Amén.
Este es el bendito evangelio que hemos creído. Esta es la parte de la justicia que más se ha predicado en la iglesia. Yo no la voy a excluir porque es lo más importante. No hay justicia sin Cristo. Cristo fue el que hizo justicia. Nadie hizo justicia sino Cristo. Pero en Cristo podemos vivir en justicia. En Cristo podemos vivir en justicia. Confiados en la justicia de Él, practicamos la justicia, que es la santidad de Dios. Vamos a orar a Dios. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Ruego al Señor que esta palabra se convierta en vida para ti. Que el Dios del cielo haga una obra transformadora en tu interior. Que el Espíritu Santo que vive en ti, a través del hombre nuevo que es Cristo formado en ti por la fe, ese hombre nuevo obrando en ti, pueda no solamente creer en lo que Cristo hizo, sino vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para que la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús gratuitamente, ahora esa justicia se haga vida en nosotros y vivamos en la tierra como se vive en el cielo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.